Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho. Disfruta viéndola. El rugido de la multitud hacía temblar las paredes de la arena de Kirn. Guerreros, nobles y mercenarios de todos los sistemas estelares observaban con ansias el duelo más esperado del ciclo solar, la comandante Valrica de la Orden Escarlata contra el retador humano. Valrica se movía como un torbellino de muerte. Su armadura relucía bajo los soles gemelos, y su lanza danzaba con precisión mortal. Había vencido a campeones de razas que hacían temblar galaxias enteras. Su honor era ley. Su victoria, una certeza. Hasta ese momento. El humano se llamaba Elías. No usaba armadura ceremonial ni llevaba estandartes gloriosos. Su atuendo era sencillo, una chaqueta de combate remendada, una espada común y unos ojos que no parpadeaban. Silencioso. Serio. Extrañamente sereno, como si no entendiera que estaba por enfrentarse a una leyenda viviente. Valrica lo subestimó. Dio el primer golpe con confianza, una estocada relampagueante que debería haberle abierto el pecho. Pero él se desvió con un giro fluido, y contraatacó con la precisión de alguien que no luchaba para entretener, sino para sobrevivir. Durante largos minutos, intercambiaron golpes, esquivas y miradas. Él no usaba fuerza bruta. Solo técnica. Instinto. Y una calma que desconcertaba. Hasta que lo sintió. Su lanza, rota. Su rodilla, tocando la arena. Su respiración, descompasada. Los murmullos del público se convirtieron en un silencio imposible. Él se acercó con su espada aún baja, sin mostrar ni un gramo de soberbia. «Has ganado», dijo ella, con la voz rasgada, más por orgullo que por dolor físico. Él no respondió. Valrica tragó saliva. Sentía una presión en el pecho. No de la derrota. No del juramento que debía pronunciar. Era algo más profundo. Una especie de vacío nuevo. Una confusión que no entendía. Según las leyes del juramento de honor, pertenezco a ti. Como tu escudo. Tu espada. Tuya, declaró al fin, alzando la mirada hacia él. Cuando sus ojos se encontraron, algo cambió. Elías no sonrió. No gritó su victoria. Solo la miró. Y esa mirada no era la de un conquistador. Era intensa. Dolorosamente humana. Le dolió más que cualquier herida. Valrica sintió un temblor recorrerle la columna. No era miedo. Era la sensación de que, por primera vez, algo en su mundo perfecto se había roto. O quizá, se había abierto. Y en medio de la arena, bajo los soles gemelos, la guerrera más temida de su especie descubrió que el enemigo no le había quitado el honor, sino el control de su propio corazón. El interior de la nave diplomática zumbaba con el mismo ritmo constante que marcaba el silencio entre ellos. Las luces tenues del corredor principal dibujaban sombras largas sobre las paredes de metal pulido, mientras Valrica se mantenía de pie en una esquina del compartimento, con la espalda erguida, los ojos clavados en el humano que acababa de romper su mundo. Elías estaba frente a una consola, revisando coordenadas con una concentración que parecía forzada. Desde que partieron de Kirn, no había dicho una palabra más allá de lo estrictamente necesario. No había exigido obediencia, ni celebraciones, ni mostrado interés alguno por su trofeo. Y eso la desconcertaba aún más. No entendía a este hombre. «Deberías descansar», dijo él sin mirarla. Valrica alzó una ceja. Su tono no fue una orden. Ni siquiera una sugerencia agresiva. Era preocupación. Se le hacía tan extraño escucharlo en medio de la derrota. «No necesito descanso. Los de mi especie nos regeneramos rápidamente», respondió, con voz neutra, midiendo cada palabra. «No lo decía por tu cuerpo», agregó Elías. Giró finalmente para encararla. «Lo decía por tu mente. Has perdido más que una batalla». Las palabras le dolieron más de lo que deberían. Valrica frunció el ceño. No por furia, sino por la forma en que él había tocado un punto que ella misma evitaba. «No he perdido mi honor. Juré conforme a las leyes. No huyo de mis deberes», dijo con dureza. «¿Y piensas cumplir ese juramento como una esclava?» Elías la miraba ahora directamente, sin desvíos,
como si intentara ver más allá de su armadura y de su fachada marcial. Ella se acercó 2 pasos. No había temor. Solo curiosidad y algo más, una tensión que crecía en su pecho cada vez que estaba cerca de él. Mi juramento es sagrado. Mi vida, desde hoy, te pertenece. Hasta que la sangre que me diste me sea devuelta. No te he dado sangre. Solo te vencí, murmuró. Valrica se detuvo a 1 metro de él. Los ojos de ambos estaban ahora a la misma altura. Y durante unos segundos eternos, ninguno habló. Solo respiraban. Entonces dime, humano, ¿qué harás conmigo? Elías bajó la mirada apenas 1 segundo. Como si meditara. Como si lo que iba a decir pudiera cambiar el curso de sus destinos. No necesito una esclava. Ni una guardaespaldas. Pero si te quedas, quiero que lo hagas por ti. No por un juramento vacío. Eso la desconcertó. ¿Renunciar a su deber? ¿Negar su honor? Imposible. Pero la parte más inquietante era que por primera vez en su vida no quería seguir el deber ciegamente. Quería entenderlo. Sentir. Quería quedarse. Con él. No respondió. Solo bajó la vista, con una extraña suavidad que no conocía en sí misma. Se sentó en el banco más cercano. Cruzó los brazos. Y por primera vez en años, no supo quién era realmente. Horas después, cuando Elías descansaba en su litera, ella lo observaba desde el rincón de la cabina, fingiendo leer datos de vuelo. Pero en realidad, estudiaba la forma en que su respiración se calmaba al dormir. La forma en que su ceño, siempre serio, se relajaba. Sintió una punzada cálida en el pecho. Una alarma que nada tenía que ver con peligro físico. El peligro era otro. Más profundo. Más humano. Y aún así, no se movió de su sitio. Se quedó. Y no porque fuera su deber, sino porque, sin entender cómo, quería hacerlo. El hangar de la Estación Espacial Neutral Celcar 3 estaba repleto de ruido metálico, voces en 1000 lenguas distintas y el zumbido constante de motores entrando y saliendo. Elías caminaba con paso firme entre la multitud, su chaqueta de combate colgando abierta sobre el torso, los ojos atentos a cada rincón. A su lado, Valrica lo seguía en silencio, como una sombra de ojos intensos y alma inquieta. No usaba ya la armadura ceremonial. Vestía simple, con ropas de tela firme, aunque aún llevaba su lanza, ahora colgada en la espalda. Pero lo que más la incomodaba no era su nuevo atuendo. Era la forma en que todos la miraban. Ya no como una campeona, sino como una propiedad del humano. Algo dentro de ella ardía cada vez que lo sentía. Pero no dijo nada. No aún. Caminaron juntos hasta una sala privada alquilada por Elías, un lugar pequeño pero seguro, con un ventanal desde el que se veía el abismo estelar. Cuando se cerraron las puertas detrás de ellos, el silencio volvió a colarse como una brisa tensa. Él se quitó la chaqueta y se sentó en el borde del pequeño lecho metálico. Ella permaneció de pie, observándolo. Había una pregunta ardiéndole en la lengua, pero no sabía cómo pronunciarla sin parecer débil. Finalmente, habló. ¿Por qué no usas el poder que tienes sobre mí? Elías levantó la mirada. No parecía sorprendido. Solo, cansado. Porque no lo quiero. Porque no es poder real. ¿Y qué sería poder real, para ti? Preguntó ella, cruzando los brazos, aún erguida como si estuviera frente a un tribunal de guerra. Él dudó unos segundos, como si buscara las palabras. Luego se levantó y se acercó. Poder real es cuando alguien se queda, sin que se le ordene hacerlo. Valrica sintió que algo se apretaba dentro de su pecho. Una fisura emocional. Él estaba demasiado cerca. No la tocaba, pero su calor se sentía como un campo de fuerza a punto de envolverla. No sé cómo quedarme sin deber, confesó, con voz más baja, casi un susurro. Yo tampoco sabía cómo vivir sin órdenes, respondió él. Hasta que te vi caer, y no sentí victoria. Sentí miedo. Porque pensé que quizá, por primera vez, perder a alguien significaría más que ganar. Las palabras la golpearon como una lanza. Miedo. Había visto ese miedo en sus ojos, justo cuando la venció. No era miedo a ella. Era miedo a lo que ella representaba.
a lo que él mismo sentía y no entendía. ¿Y ahora?, susurró ella. Elías se detuvo frente a ella. Sus ojos brillaban suavemente bajo la luz tenue del compartimento. Levantó una mano, lentamente, y la posó sobre la mejilla de Valrica. La guerrera no se movió. Solo cerró los ojos un instante. No por sumisión. Por necesidad. Ahora no quiero perderte, dijo él. Y ella lo besó. No fue un beso feroz. No fue una conquista. Fue una entrega silenciosa entre dos mundos que colapsaban el uno en el otro. Ella apoyó la frente en su pecho, sintiendo el ritmo de su corazón. Fuerte. Constante. Humano. Valrica no comprendía lo que sucedía en su interior. Todo su entrenamiento, toda su educación militar, le gritaban que retrocediera, que controlara la emoción. Pero sus manos se aferraban a él como si su cuerpo supiera lo que su mente aún no aceptaba. No quería obedecer. Quería quedarse. Y cuando se separaron, respirando despacio en la penumbra, ella no dijo nada. Solo se sentó a su lado, en el borde de la cama, mirando juntos el espacio por la ventana. Fuera, las estrellas se movían indiferentes. Dentro, dos corazones empezaban a latir al mismo ritmo. La alarma se activó con un zumbido agudo, rompiendo la calma frágil del pequeño cuarto. Elías saltó de la litera con una rapidez que no coincidía con su agotamiento físico. Valrica ya estaba de pie, la lanza en mano, los sentidos afilados como cuchillas. En la pantalla de comunicación apareció una advertencia. Naves no identificadas, aproximándose en formación de combate. Su emblema era inconfundible. La Orden Escarlata. Vinieron por mí, dijo Valrica, con los ojos clavados en el monitor. Elías no dijo nada. Sabía lo que eso significaba. Su relación, si es que podía llamarse así, era ya una traición para el imperio que ella había servido toda su vida. Y ahora estaban solos. No tienes que quedarte. No tienes por qué morir conmigo, dijo él, girándose hacia ella. Valrica lo miró con una calma que quemaba por dentro. No pienso irme. Yo elegí quedarme contigo. Y eso incluye enfrentar lo que venga. Él sonrió, pero no era una sonrisa feliz. Era amarga. Orgullosa. Dolorosa. Entonces vamos a prepararnos, dijo, y fue hacia el compartimiento de armas. Se vistieron en silencio, con rapidez. Elías se colocó un chaleco antibalas y una pistola de pulso. Valrica ajustó sus guanteletes, comprobó el filo de su lanza y se ató el cabello con un gesto automático, ritual. En la estación, el caos ya comenzaba a crecer. El anuncio de evacuación se oía en todas las lenguas principales. Gente corriendo, compartimientos cerrándose, naves despegando a toda prisa. Pero Elías y Valrica avanzaban en dirección contraria, hacia el hangar central. La Orden Escarlata no venía a capturarla. Venía a ejecutar. Los conozco. Enviarán a los jueces carmesí. Son élite. Entrenados para eliminar a quienes rompen los juramentos sagrados, murmuró ella mientras avanzaban por un pasillo lateral. ¿Cuántos son?, preguntó él, sin detenerse. Si enviaron un escuadrón completo, entre 12 y 20. Todos como yo. Perfecto, respondió él, con ironía seca. Valrica lo miró. A pesar de la amenaza inminente, una parte de ella no podía dejar de fijarse en la forma en que Elías se movía. Cómo analizaba el espacio, cómo pensaba en escape y ofensiva al mismo tiempo. No era un simple soldado. Era alguien que ya había sobrevivido más veces de las que podía contar. Llegaron al hangar principal justo cuando las primeras cápsulas de abordaje impactaban en los muelles externos. Los estruendos sacudieron el suelo. Y entonces comenzaron a bajar. Altos. Con armaduras rojas como la sangre seca. Llevaban lanzas dobles, espadas curvadas y rostros cubiertos por máscaras de obsidiana. Los jueces carmesí. Uno la reconoció al instante. Comandante Valrica. Has deshonrado el juramento. Has cedido tu espíritu a un enemigo inferior. Tu muerte será lenta, pronunció con una voz robótica, filtrada por el casco. Ella dio un paso adelante. No he cedido mi espíritu. He elegido a quién entregarlo.
Y fue la mejor decisión de mi vida. Los jueces no respondieron. Se lanzaron al ataque. Elías disparó primero, derribando a uno antes de que tocara el suelo. Valrica se movió como un relámpago, su lanza trazando una espiral mortal entre los cuerpos enemigos. La batalla se volvió un torbellino de metal, sangre y gritos apagados por los cascos. Cada movimiento entre ellos era coordinado. Elías cubría los flancos. Valrica rompía líneas. Había una sinfonía en su violencia, una danza que hablaba de confianza absoluta. No luchaban por supervivencia. Luchaban por el otro. Y cuando por fin los cuerpos cayeron y el silencio volvió al hangar, Elías respiró hondo, con el cuerpo herido, pero los ojos intactos. Valrica, manchada de sangre y sudor, se arrodilló frente a él. No como una esclava. No como una guerrera derrotada. Sino como una mujer que lo había elegido. Ya no puedo volver atrás. Ahora soy tuya, Elías. No por juramento. Por voluntad. Por todo lo que soy. Él la miró, y por primera vez, se permitió tocar su rostro, con las manos llenas de marcas de la lucha. Su piel contra la suya. Su respiración mezclada. Entonces ya no estamos solos, dijo él. Y en el eco del hangar vacío, bajo el fulgor de luces intermitentes, comprendieron que el verdadero campo de batalla acababa de empezar. Las llamaradas iluminaban el espacio exterior como relámpagos en una tormenta cósmica. Desde las escotillas de observación de la estación neutral se veía claramente, la flota de la Orden Escarlata no había venido a negociar ni a capturar. Había venido a arrasar. Valrica sostenía su lanza con fuerza, la mirada fija en la formación de naves que se desplegaba como un enjambre hambriento. Cada una de esas naves llevaba a bordo soldados entrenados para eliminar sin cuestionar. Su antiguo hogar. Sus antiguos hermanos. Ahora enemigos. Elías estaba a su lado, ajustando los controles de una pequeña nave de asalto robada del hangar. Su respiración era controlada, pero su mandíbula estaba tensa. No era miedo lo que sentía. Era rabia. Porque no luchaban por poder. Luchaban por seguir juntos. ¿Cuánto tiempo hasta que lleguen aquí? Preguntó él sin apartar la vista de los instrumentos. Minutos. Están esperando refuerzos antes de lanzar el asalto total. Nos están cercando. Entonces tenemos que salir ya. Valrica no se movió. Si escapamos, nos perseguirán. Si luchamos aquí, moriremos. Elías giró para mirarla, con los ojos oscuros como la guerra. ¿Y qué propones? Ella levantó la vista. Un brillo diferente ardía en sus ojos. Algo salvaje. Algo profundamente humano. Golpeamos primero. La propuesta era suicida. Pero él la entendió al instante. No se trataba de sobrevivir. Se trataba de mostrar que no serían cazados como presas. Se trataba de hacerles temer. Subieron a la nave con movimientos rápidos. No era una nave de combate pesada, pero tenía torpedos, camuflaje parcial y propulsores potentes. Lo suficiente para una incursión rápida y brutal. Mientras Elías preparaba la secuencia de despegue, Valrica se acercó por detrás y posó una mano sobre su hombro. No dijo nada. Solo lo miró, como si necesitara recordar su rostro, por si ese era el final. Él cubrió su mano con la suya. Si morimos, será peleando. Juntos. Ella asintió. La nave despegó con un rugido que cortó la oscuridad. Atravesaron los escudos de la estación y se lanzaron directamente hacia el flanco de la formación enemiga. Las primeras alertas saltaron de inmediato. Los sensores de las naves escarlatas captaron su presencia y comenzaron a girarse. Pero ya era tarde. Elías disparó los torpedos antes de que el camuflaje desapareciera por completo. 3 impactos directos sacudieron la línea enemiga. Explosiones brillaron como soles breves, y los sistemas de defensa de la flota entraron en caos. Valrica se levantó de su asiento, se dirigió a la compuerta de descenso y se ajustó el arnés de combate. Iban a abordar. Iban a luchar dentro. ¿Estás lista?, preguntó Elías por el comunicador. Desde el momento en que me venciste, respondió ella, y saltó cuando la compuerta se abrió. Cayeron sobre la nave enemiga como un meteorito.
Rompieron la compuerta de acceso y entraron con la furia de una tormenta. Elías con su rifle, disparando con precisión letal. Balrica girando su lanza con una elegancia asesina. Cada enemigo que intentaba detenerlos era derribado sin piedad. El corredor interior de la nave se tiñó de rojo. Alarmas. Gritos. Cuerpos cayendo. La nave comenzó a temblar. Elías había plantado explosivos en el núcleo de energía. «Nos quedan 30 segundos», gritó por encima del ruido. Balrica lo alcanzó, ambos cubiertos de sangre enemiga, respirando con dificultad. Corrieron hacia el hangar de escape, activaron una cápsula auxiliar y se lanzaron al vacío justo cuando la nave explotaba detrás de ellos. Flotando en la cápsula, con la respiración agitada y los oídos zumbando, Elías la miró. Tenía una herida en el brazo. Ella lo ignoraba. Sus ojos solo lo buscaban a él. «¿Lo harías otra vez?», murmuró él, con la voz ronca. «Cada maldito día», respondió ella. Se inclinaron el uno hacia el otro, manchados de guerra, agotados, pero vivos. Y se besaron de nuevo. No como una promesa, sino como una afirmación salvaje de que el universo no los había quebrado. Todavía no. Y mientras la cápsula se alejaba de los restos ardientes de la nave enemiga, sabían que la lucha no había terminado. Pero en ese momento solo importaban ellos dos. Respirando el mismo aire. Compartiendo el mismo fuego. El cielo estaba teñido de sangre. Y ellos eran parte de ella. La cápsula descendió a través de la atmósfera de un planeta inexplorado, cubierto por nubes violetas y tormentas eléctricas que pintaban el cielo con trazos luminosos. El impacto sacudió el interior con violencia, pero Elías y Balrica ya estaban preparados. Se sujetaron el uno al otro, no por miedo, sino porque el simple contacto les recordaba por qué seguían vivos. Afuera, el paisaje era una mezcla de roca negra, ríos de vapor y vegetación que brillaba con luz propia. Un mundo inhóspito. Perfecto para desaparecer. Pasaron días ocultos entre cuevas de cristal viviente y bosques donde los árboles cantaban al atardecer. Se alimentaron de raíces, frutos ácidos y criaturas de caparazón blando. Balrica exploraba como una cazadora nata. Elías construyó refugios con eficiencia humana y paciencia infinita. Las heridas físicas sanaron rápido. Las del alma, más lentamente. Una noche, mientras una tormenta rugía sobre ellos, Balrica salió de la cueva y se quedó bajo la lluvia. El agua tibia resbalaba por su piel marcada de batallas. Elías la observaba desde la entrada. No hizo ruido. Solo la contempló. Ella se giró. Nunca pensé que viviría así. Lejos de todo. Sin cadenas, sin deberes. Solo contigo. Él se acercó. Mojado. Silencioso. La tomó de la mano. Nunca pensé que amaría a alguien que un día juró matarme. Balrica sonrió. Una sonrisa sincera, luminosa, la misma que durante años se había negado a sí misma. Ya no soy esa mujer. Ella murió en la arena de Kirn. Y la que quedó, solo quiere a un hombre testarudo que no sabe cuándo rendirse. ¿Y qué harás con él?, preguntó Elías, con una sonrisa apenas visible. Quiero construir algo contigo. Algo real. No en un palacio. No en una nave. Aquí, donde nadie puede dictarnos el destino. Él se acercó más, y sus frentes se tocaron. Bajo la lluvia, no hubo palabras grandilocuentes ni juramentos eternos. Solo dos cuerpos que se entendían sin hablar. Dos corazones sincronizados por la lucha, el deseo y una decisión compartida. Y allí, en ese planeta olvidado, comenzaron una nueva vida. Con el tiempo, construyeron un hogar en la cima de una colina cálida, donde el sol rojo se ponía cada noche sobre un lago plateado. No necesitaban más. Ni imperios, ni banderas, ni títulos. Solo sus manos. Sus miradas. Sus silencios compartidos. Años después, los rumores sobre una comandante escarlata desaparecida y un humano imposible de vencer se convirtieron en leyendas galácticas. Pero nadie volvió a verlos. Solo el viento del planeta solitario, que a veces, en las noches de tormenta, susurraba dos nombres entre los árboles que brillaban. Balrica. Elías.
y el eco de una historia que terminó con amor entre la guerra y la libertad. Fin.